Mis ex suegros enviaron a su iglesia a acosar a mis hijas, y yo los expuse frente a todos. Nunca pensé que la muerte de mi ex esposo iba a desenterrar tanta maldad. Nunca imaginé que, aún muerto, seguiría causando daño y mucho menos imaginé que quienes más nos perseguirían, después de su muerte, serían precisamente las personas que deberían haber buscado paz. Mis ex suegros Anel ya no están, pero lo que dejó atrás, lo que sembró con sus mentiras, lo que permitió con sus silencios, sigue persiguiéndonos a mis hijas y a mí como una sombra que se niega a desaparecer. Tengo 2 hijas, adolescentes de 17 y 15 años, 2 niñas que tuvieron que crecer demasiado rápido porque su propio padre decidió traicionarlas. Ellas vieron los mensajes, vieron las fotos, vivieron la caída de la figura que se supone debía protegerlas, y después de eso su papá murió inesperadamente, en medio del divorcio, y el duelo se volvió más complicado, más confuso, más injusto. Yo pensé que la muerte, al menos, traería silencio aunque pondría fin a la guerra aunque nos permitiría sanar, pero sus padres, mis ex suegros, decidieron convertir el duelo en un campo de batalla donde mis hijas eran las enemigas desde que él murió. No han parado en llamadas, mensajes, exigencias, manipulaciones disfrazadas de preocupación cristiana y una obsesión enfermiza por controlar nuestras vidas, como si tuvieran derecho a dictar cómo deberíamos sentir, actuar, vestir, hablar, incluso con quién deberíamos convivir. Uno pensaría que después de perder a su hijo, buscarían paz, pero no, lo único que han buscado es poder en control y dominio, y lo peor es que lo hacen desde un pedestal moral inventado por ellos mismos, como si su hijo hubiera sido un mártir y nosotras las culpables de su caída. Todo explotó hace unas semanas, no de una forma pequeña, no en algo que pudiera manejarse con diplomacia, explotó, como una bomba emocional en plena Calea. Ese día solo quería celebrar era el cumpleaños de mi hija menor Anne. Pedía una fiesta enorme ni regalos caros. Ella solo quería ir al mercado local, caminar entre los puestos de dulces y escoger lo que quisiera. Chocolates, gomitas, panecitos, cosas simples que le dan alegría a un corazón que ha sufrido demasiado para su edad. Caminamos juntas los 3 primeros pasillos. Luego, la dejé ir sola un rato, confiada, porque el mercado es seguro y ella tiene buen sentido de orientación. Mi hija Mayo y yo la esperábamos viendo velas aromáticas y flores secas. Era una tarde tranquila hasta que dejó de serlo. Una hora pasó y mi hija menor no aparecía. Sentí un pequeño pinchazo de preocupación. Estaba por marcarle cuando mi teléfono sonó. Era ella, y lloraba. Mam, hay unas mujeres que no me dejan irme en mi cuerpo, actuó, antes de que cualquier pensamiento pudiera formarse. Salí corriendo por el pasillo. Mi hija Mayo me siguió sin preguntas. Y entonces las vi en 6 mujeres mayores, rodeando a mi hija pequeña, como si fuera un delincuente. Como si pudieran juzgarla, detenerla, dominarla, un círculo asfixiante de faldas largas, peinados rígidos y miradas llenas de desprecio. Escuché perfectamente lo que le estaban diciendo. Eres una niña desobediente, tus abuelos te aman y tú los rechazas. ¿Qué clase de hermana eres? Abandonando a tus pobres hermanitos huérfanos. Eso no es cristiano. Jovencita, mi hija temblaba. Ella, que aún no supera la traición de su padre. Ella, que vio los mensajes con los que se derrumbó todo. Ella, que carga un dolor que no le corresponde y que jamás debió conocer. Tan joven. Me puse frente a ellas como un escudo. Le dije a mi hija Mayo, llévatela, paga todo. Vayan al carro. Mi hija Mayo la tomó de la mano y la sacó del círculo cuando estuvieron lejos. Me giré hacia las 6 mujeres, y ahí ya no. Era una madre asustada. Era una madre lista para defender a ellas. Empezaron a atacarme a mí también, como si me hubieran estado esperando. Eres una mala cristiana. Debes obedecer a tus suegros. Ellos están sufriendo. Acepta a tus hijos adoptivos. ¿Hijos adoptivos? Esa frase me encendió como fuego. Tan tonto, y entonces lo entendí
todo a mis ex-suegros. Estaban siguiendo su plan más retorcido hasta el final, habían ido a su iglesia, su templo, su círculo social, su mundo perfecto, a decir que los bebés de la Fer no eran del amante non, según ellos, eran nuestros de mi ex-esposo y míos en producto, de una supuesta subrogación una fantasía delirante inventada solo para evitar admitir que su hijo había sido un infiel compulsivo. Preferían inventar bebés milagrosos antes que aceptar la realidad. Su hijo destruyó su familia y dejó 2 hijas destrozadas emocionalmente. Y claro, en esa versión conveniente, nosotras éramos las villanas las que rechazan a unos hermanitos, inocentes en las malvadas sin corazón, las ingratas en las pecadoras me estaban persiguiendo por un pecado que nunca cometimos. Lo peor es que el escándalo en el mercado fue tan grande, que los vendedores nos pidieron salir. Las mujeres me siguieron hasta el carro como si fueran un enjambre rabioso, gritando, juzgándome, intentando humillarme en público. Yo solo quería proteger a mis hijas. Ellas querían destruirnos socialmente. Esa noche, cuando mis hijas ya dormían, un miembro de la iglesia, uno de los pocos que siguen teniendo corazón, me escribió. Su mensaje fue largo, muy largo, y cada línea me revolvía más el estómago. A mi ex-suegra había publicado un comunicado enorme en el grupo privado de la iglesia. Una mezcla de victimización, manipulación y mentiras cuidadosamente escritas. Decía que yo las había dejado sin hogar, que les había quitado dinero, que mis hijas eran ingratas, que yo había apartado a las niñas de sus abuelitos, inocentes, que era mi culpa, que la familia estuviera dividida y lo peor, que los hijos del amante eran nuestros, que yo los había rechazado porque eran varones, que mi corazón estaba lleno de pecado, era un nivel de delirio que casi parecía ficción, una novela enfermiza escrita solo para proteger la memoria de un hijo que cometió errores suficientes para llenar libros enteros. La vergüenza no era mía, era de ellos, pero como no podían cargarla, intentaron tirarla sobre mis hijas. Ese fue el momento en que dejé de contenerme. Yo no buscaba venganza. Buscaba protección. Mis hijas merecían un freno, un alto, un basta, y yo tenía cómo hacerlo. Al día siguiente fui a una imprenta, no una cualquiera, una de esas que imprimen materiales para eventos, para trabajos importantes. Pedí papel grueso, de alta calidad. Llevaba conmigo todo fotos de mi ex con la manta en nuestra sala, en nuestra cama, mensajes, entre ellos son conversaciones con mis ex-suegros donde admitían saberlo, en mensajes donde apoyaban la infidelidad, chats donde insultaban a mis hijas por no aceptar el plan de Dios, en correos diciéndome que aguantara, como buena esposa cristiana, evidencia de abuso emocional, psicológico y religioso hacia mis niñas. Lo imprimí todo. Luego, fui a una papelería y compré carpetas blancas, idénticas a las que usa la iglesia para sus himnarios. Les puse una portada clara, directa, imposible de ignorar, una foto de mi ex y su amante besándose en mi casa. Debajo, sus nombres, y una frase, escrita en tipografía elegante: la verdadera historia. Preparé 26 carpetas, una por cada fila del templo. Fui antes del servicio, entré como cualquier fiel. Nadie revisa quién pone los himnarios sobre la mesa, nadie sospecha, nadie imagina. Las dejé ahí, ordenadas, listas, y esperé. No tuve que esperar mucho. Primero explotó el grupo de WhatsApp de las mujeres, luego el de los líderes, luego el Facebook del templo, luego los chats privados. El pastor tuvo que intervenir porque estaban insultando a mi exesposo y a su amante con una furia que ni yo había sentido. Las palabras que usaron, ni yo, que viví la traición, me atrevería a repetirlas. La reacción fue inmediata. Mis ex-suegros quedaron expuestos como mentirosos. La iglesia los acusó de encubrir pecado sexual. Varias mujeres les retiraron el saludo. Otros los bloquearon de redes sociales. Me llegaron mensajes privados pidiendo disculpas. 2 cartas físicas para mis hijas, lamentando que hayan sufrido tanto. Y una invitación para volver a la luz.
como si yo fuera la descarriada. Mis ex-suegros quedaron socialmente expulsados, tuvieron que abandonar la iglesia. Mi ex-suegra publicó en Facebook: la sociedad odia a los ancianos. Ya nadie tiene fe. Nuestro hijo perfecto nos habría defendido. Y yo solo pensé, ¿con qué dinero? Ese hijo perfecto ni siquiera pagaba el gas. Yo mantuve ese hogar, yo sostuve esas niñas. Yo llevé la carga del matrimonio sola. Nunca quise guerra, nunca quise escándalo, nunca quise destruir a nadie. Solo quería que mis hijas dejaran de ser atacadas, aunque nadie más las culpara por decisiones que no fueron suyas, aunque nadie más las tratara como villanas en una historia inventada por adultos incapaces de enfrentar la verdad. En ese día defendí a mis hijas con todo lo que tenían, con evidencia, con inteligencia, con la verdad. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar. El hombre que destruyó mi matrimonio no sabía que yo podía destruir su vida entera. Todo comenzó a inicios de los 2000. En una época en la que la gente todavía confiaba demasiado en la tecnología, en los correos electrónicos, en las excusas predecibles y en las rutinas aparentemente inocentes. Yo también confiaba en mi esposa, en mi matrimonio, en esa burbuja que crees estable solo porque no quieres mirar demasiado abajo. Pero incluso antes de saberlo, antes de tener pruebas, mi cuerpo ya pues lo sentía. Había señales pequeñas, preguntas sin respuesta, días en los que regresaba más tarde porque el tráfico estaba horrible, llamadas que contestaba en susurros, caminando al otro lado de la casa, cambios en su humor que no podía explicar, y esa sensación de que alguien que conoces de memoria de pronto estaba actuando como un extraño, pero lo que realmente encendió todas las alarmas no fueron sus actos, fueron mis hijos. En ese entonces tenían 4 y 6 años, y los niños no mienten cuando hablan de rutinas. No están tratando de manipular ni disfrazar, solo cuentan lo que ven. Ellos comenzaron a mencionar, muy casualmente, que pasaban muchos días con los abuelitos. Al principio pensé que exageraban. Los niños siempre exageran. Pero pues la tercera, cuarta y quinta vez que lo dijeron, algo dentro de mí se tensó. Mis suegros vivían a 90 minutos de distancia, en casi 100 kilómetros. Un viaje largo incluso para un adulto. Que mis hijos fueran allí 2 o 3 veces por semana simplemente no tenía sentido. Y mucho menos cuando mi esposa solo trabajaba medio tiempo. Ella siempre decía que estaba muy ocupada y que no había tenido tiempo de cocinar, pero de algún modo sí tenía tiempo para manejar casi 400 kilómetros semanales. Le pregunté, no fui agresivo, no hice acusaciones, pregunté, y lo negó rotundamente, rápidamente, demasiado rápido. Pero mi esposa siempre fue una pésima mentirosa. No tenía paciencia para sostener una historia falsa. No tenía la habilidad de recordar qué había dicho antes, y yo la conocía demasiado. Cada microgesto, cada titubeo, cada respiración cortada me hablaba más fuerte que sus palabras. Así que hice lo que cualquier hombre que ya sabe la respuesta hace cuando se niega a admitirlo. Busqué evidencia. Empecé marcando la gasolina, apunté el kilometraje en guardarrecibos, llevé una pequeña bitácora mental. En una semana el coche tenía casi 400 kilómetros extra. Kilómetros que no correspondían a su trabajo. Kilómetros que no correspondían pues a visitas familiares. Kilómetros que no correspondían a nada que ella hubiera mencionado. Sabía que algo estaba pasando. No quería aceptarlo, pero la verdad ya estaba ahí, creciendo como un tumor. Un día, después de acostar a los niños, me senté en la computadora familiar. Teníamos una PC en el estudio, esa que usábamos ambos para revisar correos y comprar cosas por eBay. Y ahí estaba, como si el destino hubiera decidido dejarme la prueba en bandeja de plata, papelito amarillo, pegado al borde del monitor, con su contraseña de AOL escrita a mano. Era tan obvio, tan infantil, tan torpemente dejado ahí, que una parte de mí pensó que lo había hecho a propósito, como si quisiera que yo lo encontrara, como si quisiera ser descubierta sin tener el valor de confesarlo.
No resistí. Nadie lo haría. Entré a su correo y ahí estaba todo, conversaciones enteras con su mejor amiga, correos largos, detallados, casi orgullosos. Hablaban de cómo mi esposa se estaba acostando con un exnovio de la preparatoria. Compartían chismes crueles sobre la esposa del tipo, burlándose de cómo se había puesto gorda después de tener hijos. Hablaban de moteles baratos, de encuentros rápidos, de planes para volver a verlo, de secretos que yo no debía saber. Imprimí todos los correos, los guardé en un folder negro y aún así no me sentí listo. Tenía pruebas, sí, pero quería saberlo todo. Llamé a un amigo policía, le pedí un consejo, me habló de un investigador privado que había dejado el cuerpo un chipuserio discreto, eficiente y medio su número. Lo llamé al día siguiente, le expliqué todo, le llevé los correos, le di fechas, horarios, sospechas. Lu contraté. Pagué el retainer con la misma sensación que tendrías al cargar un arma, sabiendo que ya no había vuelta atrás. El investigador trabajó rápido. Una semana después tenía un reporte completo en fechas, horas, fotos, ubicaciones, todo detallado, organizado y contundente. Mi esposa dejaba a los niños con sus padres, iba a comer con el tipo, luego se metían a un motel barato por horas, luego regresaba, recogía a los niños y volvía a casa como si nada. Ver esas fotos fue como recibir una patada en el estómago, en rabia, en decepción, asco, en tristeza, todo mezclado, un torbellino emocional que no me dejaba respirar. Mis padres se engañaron mutuamente cuando yo era niño. Yo vi cómo eso destruyó mi casa, cómo llenó mi infancia de gritos, de llantos, de silencios asfixiantes. Yo juré que nunca repetiría ese ciclo, que mis hijos no crecerían entre ruinas, así que contraté a un abogado. Comenzamos el proceso de divorcio. Pero yo quería algo más, no venganza, justicia. Quería que la otra persona involucrada, el hombre que se estaba acostando con mi esposa, también enfrentara su verdad, que su esposa, que estaba siendo traicionada, igual que yo, también tuviera la oportunidad de decidir con información real. Así que le pedí al investigador que averiguara todo sobre ella, y vaya que lo hizo. Su nombre era Boban Casado, en 3 hijos. Trabajaba como vicepresidente de ventas en la empresa del papá de su esposa, un puesto cómodo, seguro, prácticamente garantizado mientras mantuviera a la familia feliz. Bob era un hombre cuya vida entera dependía de 2 cosas, en su matrimonio y la aprobación de su suegro, y estaba arriesgándolo todo por acostarse con mi esposa en moteles baratos. Ahí nació mi plan final. Le pedí al investigador varias copias del informe, varias impecables, legibles, con cada foto impresa en alta calidad. Y luego le pedí algo más, a un favor especial. Le pedí que fuera él quien se reuniera con la esposa de Bob para entregarle las pruebas. No, yo no quería que pareciera una venganza impulsiva. Quería que todo fuera profesional, limpio, incontestable. Ese mismo día, exactamente al mismo tiempo, mi abogado tenía programado entregar los papeles del divorcio en el trabajo de mi esposa. Una notificación simultánea, 2 realidades explotando a la vez. Lo que pasó después fue un efecto dominó gigantesco, irreversible en destructivo. Según los registros públicos, la esposa de Bob vació sus cuentas bancarias y tomó a los niños. Se fue sin mirar atrás. Su familia se enteró de todo. Su suegro, dueño de la empresa donde Bob trabajaba, lo despidió de inmediato. No hubo conversación, no hubo advertencia. Simplemente, mi hija no merece esto. Fue expulsado de la casa también, porque la propiedad estaba a nombre de los padres de ella. Se quedó sin trabajo, sin dinero, sin hogar, sin familia. Su divorcio se volvió una guerra total. Hubo peleas violentas, agresiones físicas, gritos en plena calle. Hubo un día en que Bob apareció en la casa exigiendo ver a los niños y el hermano de su esposa le rompió la nariz. Hubo patrullas, hubo órdenes de restricción,
Hubo a gestos y todo eso quedó en registros públicos. Años después traté de buscarlo por internet a nada ni un rastro, como si hubiera desaparecido. La última vez que alguien supo de él, se había ido del estado, han arruinado, han quemado socialmente, sin reputación, han sin respaldo, sin nombre. Su ex esposa, por otro lado, se quedó trabajando con su padre hasta que él se retiró. Después tomó el puesto, han creció, han sanó, han reconstruyó su vida. Mi divorcio, comparado con el suyo, fue casi pacífico. Mi ex y yo hablamos solo de los niños. Nada más nunca discutimos detalles, nunca hablamos de lo fair, nunca buscamos respuestas, solo manejamos lo necesario por el bienestar de nuestros hijos. Con Eutimpo, cuando los niños crecieron, dejé de hablarle por completo. No la odio. Eso es lo curioso. No siento amor, no siento rencor, solo nada. Ella sigue siendo la madre de mis hijos, y eso es lo único que importa. Bob destruyó mi matrimonio. Mi esposa tomó sus decisiones también, sí, pero él fue el catalizador, la chispa, el cómplice activo. Yo solo hice una cosa, le devolví la verdad a la persona que él también estaba traicionando. Él eligió arruinar dos familias, yo solo le quité las máscaras y sinceramente no me arrepiento. Mis amigas se burlan de mi comida y cuando las vi humillarme en Facebook, exploté. Cocinar siempre ha sido mi manera de respirar. No sé en qué momento exacto la cocina se convirtió en mi refugio, pero lo hizo. Cada quien tiene su rincón seguro en este mundo caótico. Hay personas que encuentran paz escribiendo, otras cantando, otras dibujando. Yo encuentro paz en un cuchillo bien afilado, en el aroma cálido de pan recién horneado, en una olla que hierve con el ritmo perfecto. Encuentro paz en transformar ingredientes simples en algo que tenga alma. La cocina es mi lenguaje. Can ella digo, te quiero, me importas, quiero que tengas un día bonito. Y creo que, de cierta forma, también es la manera en que me digo a mí misma que sigo aquí, que sigo siendo alguien con un propósito, que tengo algo que ofrecer. A veces paso horas haciendo tofu casero. Soy de esas personas raras que disfrutan moler frijoles de soya y escurrirlos pacientemente hasta obtener la consistencia perfecta. Otras veces horneo galletas navideñas que perfuman toda la casa por la tarde. Me encanta preparar sopas cremosas, chalupas desde cero, pollo marinado en especias, platillos italianos, mexicanos, asiáticos, lo que sea que mis manos puedan convertir en algo delicioso. No cocino por obligación. Cocino porque me nace, porque es mi manera de amar. Y como toda persona que tiene una pasión profunda, uno espera tal vez ingenuamente que sus amigos, si no comparten ese amor, al menos lo respeten. Yo pensé que mis dos amigas, una de 21 y otra de 25, lo entendían, o que al menos valoraban que les compartiera parte de mi mundo. Pero estaba equivocada. El comienzo de las grietas
Las conozco desde hace tiempo. Salimos juntas. Nos escribimos. Nos contamos cosas. Siempre pensé que aunque éramos diferentes, nos teníamos cariño. Ellas nunca han sido de probar cosas nuevas. Su paladar se resume básicamente en tenders de pollo. Eso es todo en tenders. ¿Tían pollo? Y no me molestaba. Nunca las obligué a comer nada mío jamás. Pero cada vez que cocinaba algo que no fuera eso, aparecía un comentario. Siempre el mismo tono, siempre con la misma intención disfrazada de chiste. Una vez preparé una sopa de ñoquis con pollo. Una sopa cremosa, deliciosa. El tipo de plato que calienta el alma en un día frío. Yo estaba orgullosa, se veía bonita, se veía rica. Ellas se miraron entre sí. Y una dijo, parece que tiene bichos. Sentí el comentario como un golpe, pero no dije nada. An sonreí, lo dejé pasar. Después cociné tofu salteado con especias, uno de mis platillos favoritos. Anami me encanta. El olor del ajo, el jengibre, el crujiente perfecto. Entonces la otra amiga dijo, ¿parece caca de culo? Hacían de la nada, sin filtro, sin cuidado, sin pensar en que detrás de ese plato había esfuerzo, cariño, tiempo. Y lo peor es que ni siquiera estaban probando lo que criticaban. La única vez que una probó tofu fue porque se lo ofrecí y dijo que sí. Pero esa no era la comida que estaban burlándose. Las otras veces ni lo tocaban. Era burla por burla. Burlarse de lo que a mí me gusta. Yo trataba de mantener la calma. Pensaban, bueno, son comentarios inmaduros. No lo hacen en serio. Empezar a normalizar comentarios hirientes es una forma lenta de acostumbrarse a que te falten al respeto. Y yo no me daba cuenta. El día que todo cambió, hoy fue diferente. Hoy ya no fue una burla privada. No fue un comentario entre amigas. No fue un chiste tonto que podía ignorar. Hoy fue público en mí. Desperté. Revisé mi celular como cualquier mañana y vi una publicación en Facebook. Las dos estaban etiquetadas. Las dos riéndose. Las dos burlándose de mí y de mi comida. Una había subido una foto de un platillo mío, una que hice hace semanas, y que ella tomó sin pedirme permiso, y acompañó la foto con un texto que decía, comida apta solo para huérfanos hambrientos. A la otra la comentó con un emoji de vómito y un JAJAJAJAJA. Ah, obvio, ¿quién más lo comería? Ahí algo dentro de mí se rompió. No solo era una broma pesada, era humillación pública. Era meterme en el centro de un chiste cruel para ganar likes. Era crueldad disfrazada de humor amplificada en redes sociales. A mí se me hizo un nudo en la garganta, porque ese plato que ellas estaban usando para burlarse, yo lo hice con cariño, con las manos anglé. Dediqué tiempo, se los compartí, sin pedir nada a cambio. Porque para mí, cocinar para alguien es un acto de amor, y ellas lo pisotearon. Me quedé viendo el celular con esa mezcla de tristeza, coraje y desilusión que solo se siente cuando te fallan personas que creíste que te querían. Y fue ahí cuando se acabó. Literalmente tomé mi teléfono y escribí lo que llevaba demasiado tiempo callándome. Váyanse a la mierda. Sin poesía, sin suavizar, sin rodeos. Nunca había dicho algo así, pero tampoco nunca me habían faltado al respeto de esa manera. Y claro, después, ellas reaccionaron como siempre. De repente, yo era la dramática a la exagerada, la sensiblona, la que no sabe tomar una broma, por supuesto, porque para ellas es facilísimo burlarse de alguien, pero no soportan que se les ponga un límite. La verdad detrás de la cocina. Mira, yo lo sé. No todos tienen que amar la comida que yo preparo. No todos tienen que comer tofu. No todos tienen que emocionarse por un pan casero. Pero hay algo básico en cualquier relación humana: el respeto. Ellas no solo no respetaron mi comida, no respetaron mi pasión, no respetaron mis esfuerzos, no respetaron mi cariño, no me respetaron a mí, y eso duele. Duele más de lo que imaginé, porque detrás de cada plato que hago hay algo mío, mi tiempo, mi creatividad, mi historia, mi refugio. Cocinar es mi forma de estar bien. Han de sanar. Han de sentir. Y ellas se rieron de eso como si fuera basura, el límite necesario.
¿Fui grosera al decirles que se fueran a la mierda? Cian. Sin duda. ¿Me arrepiento? No, no. A veces la única manera de frenar a alguien es poner un límite tan claro, tan directo, tan firme, que ya no pueda ignorarse. A veces, decir ya basta es un acto de amor propio. Yo pasé años sintiendo que tenía que ser comprensiva, tranquila, paciente, que no debía tomarme nada personal. Pero hay comentarios que no son broma. Hay burlas que no son inocentes. Hay humillaciones que sí están hechas para herir. Ellas cruzaron esa línea. Y yo, por fin la defendí. No grité no insulté más. No Heistroma. Solo dije lo necesario para cerrar la puerta. Porque si el precio de tener amigas es que se rían de lo que amo, entonces prefiero no tenerlas. Lo que entendí hoy entendí que mis pasiones no son negociables, que no debo reducir lo que me gusta para no incomodar a otros, que no tengo que soportar burlas solo para mantener amistades, que la gente que realmente te quiere te celebra, te respeta, se alegra por tus talentos, cuida tus sensibilidades y jamás te humilla para conseguir risas. Yo merezco eso. A todos lo merecemos. Hoy comprendí que cocinar no es solo un hobby. Es una parte de mi corazón puesta en un plato. Y quien se burla de eso, se está burlando de mí. No voy a pedir perdón por defenderme. No voy a minimizar el daño que hicieron. No voy a permitir que me hagan sentir ridícula por sentir. Si defender mi pasión y mi dignidad me convierte en dramática, pues que lo digan. Que me lo llamen todas las veces que quieran. Prefiero ser dramática a quedarme callada mientras alguien destruye lo que amo. Me metió con mi amiga y me aseguré que no lo admitieran a la universidad. Nunca he sido una persona violenta. No soy de peleas, ni de gritarle a nadie, ni de romper cosas, ni de lanzar golpes solo porque sí. No crecí con ese impulso. Nunca he tenido la necesidad de imponerme físicamente, ni la fantasía de ser el fuerte de ningún grupo. Pero algo que aprendí ese año, y que no quiero volver a aprender nunca, es que todos tenemos un límite, una línea invisible, un punto exacto donde la lógica deja de funcionar igual, donde la paciencia se quiebra, donde lo correcto deja de verse tan claro y lo emocional toma el control. Ese punto, para mí, se activa cuando lastiman a alguien que quiero. Y eso fue exactamente lo que pasó con Jay. En ese tiempo yo vivía con mi novia, a quien llamaré Lucy. Éramos jóvenes, pobres, sobreviviendo como todos los estudiantes que intentan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Compartíamos un pequeño departamento con paredes delgadas, muebles usados y un colchón que crujía cada vez que uno respiraba. Comprábamos comida cuando podíamos, estirábamos los dólares como si fueran ligas a punto de romperse. Vivíamos con lo mínimo, pero vivíamos juntos y eso hacía que el mundo se sintiera más suave. Lucy era ese tipo de persona que convierte cualquier espacio, por feo que sea, en un hogar. Con mantitas baratas, luces navideñas que jamás quitábamos y un entusiasmo extraño para sobrevivir con casi nada. Eran años duros, pero también años buenos. Una noche, ella invitó a una amiga de su clase. Cuando la vi entrar, me sorprendí, la conocía desde la prepea.sar.n o éramos los mejores amigos, pero siempre nos habíamos llevado bien. Tenía esa energía amable, fácil de estar cerca, una sonrisa rápida y esa forma de conversar que hacía sentir que el tiempo pasaba más rápido. Fue natural que se integrara a nuestro círculo. Pronto empezamos a cenar juntos, ver películas, hacer pequeñas noches de juegos con snacks baratos y bebidas que comprábamos en descuento. Era un ambiente familiar, seguro, tranquilo. Lo que nunca imaginamos es que el problema no sería ella, el problema fue su novio, Jay Hyora. Extraño, no extraño en un sentido excéntrico o tímido, extraño, en un sentido inquietante. Nunca sonreía, nunca hablaba, respondía con monosílabos, miraba a todos con una mezcla rara de incomodidad y posesividad cada vez que venía. Parecía evaluar quién era una amenaza para él, quién podía robarle a Sara, quien respiraba demasiado cerca. Parecía incómodo en cualquier espacio donde no pudiera controlar todo, y lo peor, era celoso, muy celoso, de manera irracional. Vino un par de veces, pero después dejó de hacerlo y dijo que no le gustaba el ambiente. La verdad, a nadie le gustaba su presencia tampoco. Unos meses después, una noche, Sara llamó llorando. Lucy corrió a abrirle la puerta. Yo estaba en la cocina preparando algo de comer cuando escuché su voz quebrada. Ese temblor, ese sonido que no se produce por tristeza, sino por miedo. Sara entró con los ojos hinchados, la respiración entrecortada, las manos temblando. Lucy la abrazó sin siquiera hacer preguntas. Yo me quedé congelado. No sabía si acercarme, si darle espacio, si preguntar o esperar, pero no tardé en escuchar la explicación.
Había tenido una discusión con Jake, algo absurdo, algo pequeño, algo sin sentido. Jai le estaba reclamando ridículamente. Que nos visitaba demasiado, decía que le estaba siendo infiel, pero ni siquiera especificaba con quién. Era como si estuviera inventando infidelidades al aire. Ella intentó irse para evitar que la discusión escalara, y ahí pasó lo grave. Jai la empujó, no un empujón leve, no un manotazo por accidente, un empujón de verdad. Ella cayó sobre una mesa baja y se hizo un moretón enorme en la espalda y la cadera. Un golpe que dejó una marca negra azulada que parecía expandirse, como una mancha de tinta. Cuando ella subió la camiseta para mostrársela a Lucy, sentí que algo en mi interior se alteró. No estaba preparado para ver esa marca, no estaba preparado para ver el miedo en su cara. No estaba preparado para sentir ese calor extraño, esa mezcla entre enojo, impotencia y algo más, algo oscuro que no sabía que era capaz de sentir. Yo no tenía palabras, solo tenía una necesidad muy simple, protegerla. Y un enojo que me subió por la garganta como si me estuviera quemando por dentro. No podía golpearlo. No soy esa clase de persona, no lo era entonces, ni lo soy ahora, pero había algo en mi vida en ese momento que sí tenía poder. Algo que siempre había sido solo un trabajo. Hasta ese día, trabajaba en el departamento administrativo del college, tenía acceso a expedientes de alumnos. El ACES.de UDAS.HS Turrial, académico en permisos especiales, y sabía una cosa más: Jay era estudiante extranjero. Eso significaba que su visa dependía de un número mínimo de créditos. Si perdía créditos, perdía estatus. Si perdía estatus, perdía la visa. Si perdía la visa, adiós. Y más importante aún, estábamos en el último día para agregar o retirar materias. El último día, la última ventana, la única oportunidad en todo el semestre para cambiar su vida, o destruirla administrativamente. Cuando vi su nombre en el sistema, algo se encendió en mí, una idea.fia.oscura.piro, tan perfecta que me dio miedo de mí mismo. Confieso que dudé, no porque él no lo mereciera, sino porque sabía que no habría vuelta atrás, que lo que estaba pensando no era una broma. Era real.irr.ivrs.ibli.m, y fui al baño del edificio. Me miré en el espejo, me pregunté si realmente era capaz de hacerlo, y luego recordé algo: el moretón de Sara, su voz quebrada, sus disculpas, el miedo que tenía de volver a verlo, la forma en que se encogía como si esperara un golpe incluso cuando nadie se acercaba. En ese momento dejé de dudar. Ese último día del periodo de cambios, entré al sistema usando uno de los teléfonos internos de inscripciones. Esos teléfonos permiten acceder sin necesidad de pasar por los controles normales. Era un truco conocido dentro del departamento. Entré al perfil de Jay, revisé su horario, revisé sus cursos o revisé su estatus y empecé clase por clase. Presioné retirar, una, luego otra, luego otra. Todo su semestre se fue desarmando frente a mis ojos, sus créditos se desplomaron. Su estatus quedó en rojo, su visa, técnicamente, en riesgo, pero no terminé ahí. Había cursos con cuotas adicionales, cursos caros, cursos que dejan deuda incluso si los retiras. Después entré y los añadí, todos los que pude. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin suficientes créditos pierde su estatus con deudas. No puede pedir transcripciones. Sin clases, no tiene dónde existir. Y lo más importante, todos los cupos que él dejaba libres se llenaron de inmediato por otros estudiantes desesperados por conseguir lugar. Eso significaba que, aunque él intentara volver a inscribirse, ya no podría. Jai administrativamente dejó de existir en cuestión de minutos. Cuando terminé, cerré el sistema y me quedé sentado unos segundos. Sentí mi corazón latiendo rápido, sentí adrenalina, sentí miedo, sentí poder, sentí algo parecido a justicia retorcida. Y algo más, no sentí culpa. 3 días después, Sara nos contó que ya había ido a su clase de inglés como si nada, pero había un problema: había más alumnos que asientos. La profesora pasó lista, nombre tras nombre, hasta llegar al suyo. SILINSIO.JAY. No estaba en la lista. Intentó discutir. Dijo que debía estar ahí, que él estaba inscrito, que algo estaba mal, pero para la universidad, para el sistema, para los registros oficiales, Jai no existía. Sara dijo que nunca volvió a verlo en esa clase. Un mes después, entré al sistema por curiosidad. Los cursos con cuotas que yo había agregado habían sido retirados, pero no tenía ninguna otra. Clase.NINGUNA.IR. Un fantasma académico. Un error administrativo que no tenía solución. Un estudiante sin estatus, sin acreditaciones, sin respaldo. No sé si lo expulsaron formalmente, no sé si perdió su visa, no sé si se fue del país. Nunca lo supe, nunca quise preguntar. A veces me pregunto si fui demasiado lejos, no en voz alta, solo en esos momentos donde la conciencia te habla muy bajito. Pero luego recuerdo el moretón de Sara, su miedo, su voz temblando, su forma de justificar lo injustificable. Y entonces me digo lo mismo que me digo desde ese día: a mí me puedes molestar, a mí me puedes insultar, a mí me puedes lastimar, pero a mis amigos, jamás.